Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase, por favor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Buen día, doctor. Doctor. Hola a todos. Bueno, nos hemos quedado en qué parte con ustedes. Hemos estado viendo algunas características que debemos tomar en cuenta dentro de lo que es relación médico-paciente, ¿no? Y vamos a tratar de terminar este tema de relación médico-paciente. Y bueno, posteriormente realizaremos lo que es el estudio de otro tema que es sumamente importante, que hace referencia a lo que es historia clínica. ¿Sí? Empezamos entonces. A ver, cuando hablamos de relación médico-paciente, el día de ayer habíamos establecido que lo que nosotros debemos tomar en cuenta para relacionarnos de forma adecuada con un paciente. Ustedes habían mencionado que la base de toda relación era la confianza, ¿no? Entonces, antes de realizar lo que es la exploración física, antes de realizar lo que es la obtención de datos, lo que nosotros debemos hacer es ganarnos su confianza. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo nos ganamos la confianza del paciente, pero ayer ya habíamos hablado sobre algunos puntos importantes, ¿no? El respeto, dirigirnos a nuestro paciente por su nombre, evitar, por ejemplo, el uso de diminutivos, apodos, etcétera, ¿no? Entonces, paciente. ¿Alguno de ustedes que quiera participar y seguir nombrando cuáles son esos componentes en la relación médico-paciente? Además de los que hemos visto ayer. Les había mencionado, ¿no? Vamos a realizar lo que es un ejercicio y les había pedido, olvídense de estas palabras, médico-paciente. Hablemos de una relación que ustedes tienen con su familia, con amigos, con el novio, con la novia. ¿Cuáles son los componentes de esa relación? Hemos hablado sobre los componentes económicos o socioeconómicos. Adelante, Marifé, Lorena. ¿Es Marifé? ¿Está bien? Adelante. Doctor, que puede ayudar también es el lenguaje. Justo ayer hablábamos del lenguaje, el tecnicismo médico que utilizan personalmente y que muchas veces puede interferir en la comunicación con el paciente, ya que el paciente quizá no tiene el conocimiento suficiente para poder entender a lo que nos referimos y muchas veces podemos confundirlo. Y quizá el paciente por mí pregunta más y se va con todas esas confusiones. O hay pacientes que obviamente preguntan, pero de todas maneras es algo que corta la relación en la comunicación. Listo. Habíamos mencionado, ¿no? Sobre ese punto, sobre el lenguaje, sobre el idioma que usa un individuo para expresarse. El día de ayer habíamos puesto un ejemplo. Miren, yo soy médico, ustedes son estudiantes, van a ser futuros médicos. Hemos puesto el ejemplo de melena, hemos puesto el ejemplo de hematoma subgaleal, por ejemplo. Entonces, muchas veces el uso de ese tipo de palabras técnicas, observen, ¿no? Entre personas que van a formar parte de la misma profesión, no existe ese conocimiento y eso puede complicar de alguna forma lo que es la relación médico-paciente. ¿Sí? ¿Qué otro componente, doctor Isabel? Además del idioma. La religión. Por ejemplo, a ver, María Isabel quería opinar. Adelante, María Isabel. ¿Qué otro componente?
Iba a decir el componente afectivo o también la espiritualidad, justamente, que son El muy componente importantes. afectivo. Bueno, vamos a ver sobre ese punto, ¿no? Es otro componente que es importante dentro de una relación, ¿sí? Ponemos el ejemplo, a ver, con sus parejas. Ustedes se relacionan emocionalmente con estos individuos, ¿sí? Imagínense que tienen una pareja, novio, novia, que emocionalmente no se encuentra relacionado con ustedes. Se termina esa relación, ¿sí? Necesitan necesariamente que esa persona demuestre hacia ustedes afectividad, que les abrace, que les bese, que muestre empatía, que muestre cariño, que muestre amor, etcétera. Obviamente con el paciente no podemos hacer eso. El plano emocional sí ocupa un lugar importante dentro de la relación médico-paciente. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que ese plano emocional podría ocupar ese plano afectivo dentro de la relación médico-paciente? No podemos enamorarnos de nuestros pacientes, ¿no? ¿Cómo creen? O sea, según la ética médica dice que no, más bien eso es un aprovechamiento, así en breves palabras, por parte del médico porque el paciente viene en un estado vulnerable, si no me equivoco. Listo. Bueno, relacionarnos sentimentalmente con nuestros pacientes no es ético. Sin embargo, el plano emocional dentro de la relación médico-paciente es de suma importancia, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que relacionarnos emocionalmente o sentimentalmente, mejor dicho, con nuestros pacientes. Les pongo un ejemplo simple. A ver, imagínense, a ver, hablemos de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? A nivel mundial, especialmente en nuestro medio. Muchas personas se encuentran angustiadas porque sus familiares están sufriendo de complicaciones por infección por coronavirus. ¿Sí? Supongamos. Y supongamos que este paciente acude a la consulta médica para solicitarles a ustedes ayuda. Mi familiar está enfermo, no puede respirar, se ha desmayado, no sé si está muerto, etc. Y ustedes se ponen a llorar con el paciente. Lloran y le dicen, bueno, qué pena, qué triste, ¿no? Esa es su respuesta. ¿Cuál creen que va a ser la actitud del paciente en ese caso? A ver, adelante, Andrés Mauricio. Yo creo que principalmente el paciente en ese momento, al momento de ver que nosotros estamos llorando, se va a sentir uno incómodo. Después va a tratar de procesar el hecho de que nosotros no nos sentimos lo suficientemente capaz de poder enfrentar una situación en este aspecto. Y por último, creo que yo va a terminar perdiendo la confianza en nosotros porque van a notar que no podemos manejar situaciones de este nivel. Listo, ¿no? Lo que ha mencionado su compañero justamente es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Recuerden lo que ayer hemos visto. Hemos hablado sobre qué es un médico. Un médico era aquella persona que era capaz de resolver un problema de salud, que en teoría tiene los conocimientos, las habilidades, las técnicas para resolver los problemas de salud por los cuales acude un enfermo. Si ustedes se ponen a llorar delante de un paciente por la tragedia que está atravesando, simplemente van a perder la confianza de este, ¿no? Lo que había mencionado Andrés, el paciente ya no confía en nosotros, deja la consulta médica y prefiere consultar con otro médico, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de componentes que pueden afectar la relación médico-paciente. Y ahora vamos a ver esos. Observen, por ejemplo, tenemos los componentes sociales de la relación médico-paciente, que es el estrato social, habíamos hablado, los hábitos y costumbres, los valores de un individuo, el idioma y lengua, el medio social en el cual se desenvuelve esta persona, las influencias históricas, sociales y culturales y el lugar del encuentro que favorecen
o muchas veces empeoran lo que es una relación entre el médico y su paciente, ¿sí? Ayer habíamos hablado sobre el primer punto, lo que es el estrato social o el económico, ¿no? En este caso, ¿cómo influía? A ver, ¿qué nos dice Ricardo Alejandro Muñoz, que ha levantado la mano? El estrato social. ¿Cómo influía en la relación médico-paciente? Perdón, me repite, por favor. No está atento, Ricardo. Adelante, Yesit, Fabricio. Tampoco. A ver, ¿qué nos dice Fernando Gómez Niño? Perdón, Doc, En ¿se me sí, escucha? Ahora sí. doctor. Adelante, Fernando. Ya. En sí, este estrato social como tal, lo que afecta no es como tal al médico, más bien el trato que le da al paciente de acuerdo al mismo estrato social que tiene, ya que los recursos del Estado, los recursos públicos, son mal administrados por sus mismos encargados y por el mismo Estado comparado con lo privado que es más eh, agradable, por así decirlo, al paciente. Bueno, habíamos puesto ese ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué influía? No debería influir, les había mencionado, pero lamentablemente influye. Teóricamente no tendría que hacer, pero ya que hay un mal manejo, hay corrupción, entre otras cosas, dentro de lo público, entre los sectores más importantes ejecutivamente, hay, hay menos recurso y menos interés por mejorar por mejorar la salud boliviana en lo económico comparado con ganar el dinero y aumentar sus arcas, comparado con Bueno, lo privado. em, Ya que no hay mucha corrupción, ayer les el había puesto dinero llega más al ese pueblo. ejemplo de las diferencias, ¿no?, que existen entre un hospital público y un hospital privado, sobre la inversión, etcétera. Pero estamos hablando sobre el trato que existe entre un médico y un paciente, dejando de lado lo que es la institución privada o pública. ¿Cómo afecta que mi trato sea diferente hacia ustedes si fueran pobres? ¿Cómo sería mi trato hacia ustedes si fueran millonarios, por ejemplo? No debería haber ningún tipo de trato que sea desigual. El trato para todos debería ser el mismo, ¿no? Pero lamentablemente dentro de esta relación médico-paciente muchas veces sucede todo lo contrario. Miren, les voy a poner el siguiente ejemplo. No sé si ya les he comentado el día de ayer, pero a ver, aprovecho de comentarles nuevamente si es que ya lo hice. Cuando yo estaba en último año de medicina, quinto año, tenía un docente muy bueno, era neurocirujano, roté neurología con él. Era como profesional excelente, o es como profesional excelente, y ayudaba mucho a las personas de escasos recursos. Este doctor realizaba un procedimiento que ahora ya es muy usual en nuestro medio, que es la ozonoterapia. Y trataba a aquellas personas que tenían hernias de disco a través de este tratamiento, ¿no?, que es la ozonoterapia. Y muchas veces, perdón, eh, este médico ayudaba a personas de escasos recursos. Recuerdo que el procedimiento con ozonoterapia en aquella ocasión, cada sesión costaba entre 500 y 700 bolivianos. Y cobraba como promedio 500 bolivianos por sesión. Y las sesiones tenían que ser repetidas, 10 sesiones, 20 sesiones, etc. Y aquellas personas que no contaban con los recursos económicos, él les atendía de forma gratuita. No les cobraba un solo peso.
¿Cómo creen que actuaba ese médico al no cobrarles un solo peso a aquellas personas de escasos recursos? Seguramente tenía valores muy bien definidos, eh, era ético, ¿sí? Él decía, yo estudié para ayudar a las personas, no estudié para enriquecerme. Y era la forma en la que él pensaba. Excelente, ¿no? A todos nos gustaría ser así. Pero llegaba un momento donde asistían a su consultorio, porque este es un neurocirujano muy conocido en nuestro medio, asistían personas que tenían una posición socioeconómica alta. Entonces, para esas personas, pagar ese tipo de tratamiento mm, no era la gran cosa, ¿sí? ¿Y qué decía él? A esta persona que tiene dinero, no le voy a cobrar 500 bolivianos su tratamiento con soloterapia. Esta persona, como tiene dinero, le vamos a sacar un poquito más para que cubramos los gastos de aquellas personas que no han pagado el tratamiento. ¿Cómo lo ven ustedes ese segundo punto? ¿Será ético hacer eso? Les digo, profesional excelente, capacitado, uno de los mejores neurocirujanos en nuestro medio, con valores muy bien formados. Pero, ¿qué les parece ese último punto? A ver, adelante Andrés, Mauricio. Eh, por un lado, la verdad es un punto muy excelente porque creo que la mayoría está estudiando por el hecho de que deseamos ayudar a las personas. Por el otro lado, el hecho de aprovecharse tal vez de la situación socioeconómica que tenga otras personas está mal, pero a la vez para poder ayudar a otras personas que no cuentan con los mismos recursos, se podría decir que está bien, pero a la vez, desde mi punto de vista, rompe un poco la ética médica, porque a pesar de esa situación, considero que no es prudente aprovecharse de las personas a la vez que tengan más. Considero que está correcto hacia dónde iba su punto, está perfecto, es un punto muy bondadoso, pero a la vez rompe en cierto punto la ética médica. Es verdad, ¿no? Lo que dice su compañero, si ustedes se dan cuenta, no es ético hacer eso. Puede ser que la persona tenga una gran cantidad de dinero, pero el trato debería ser el mismo, ¿sí? Y nosotros deberíamos buscar lo mejor para nuestro paciente, sin aprovecharnos. Les voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo, pero en este caso que es muy personal, familiar, de una sobrina que cumplió un año, el mes de enero. Y el año pasado, por estas cuestiones de la pandemia, etcétera, bueno, prácticamente todos los servicios de medicina han dejado de atender. Entre estos servicios que no estaban brindando atención, se encontraba el servicio de traumatología. Y como era una niña, como es una bebé todavía, necesitaba realizarse una placa radiográfica de caderas, ¿no? Pues ustedes van a ver en pediatría, eso es frecuente en la práctica clínica, todos los niños se realizan placas radiográficas de caderas para evitar la displasia de cadera como tal. Entonces me llama mi cuñada, me dice, ¿sabes qué? Necesito un traumatólogo porque le tenía que realizar ya la placa hace un mes, que no he podido realizarle por esta situación, etcétera. A ver si tienes algún colega por allí. Bueno, y no tengo colegas traumatólogos, los conozco, pero no sé cómo se desempeñan profesionalmente, así que no puedo recomendar a alguien que no sé cómo se desempeña. Entonces le pasé el número de un doctor X, ¿no? Y bueno, él valora a mi sobrina
Y después de algunas horas ella me llama y me dice, ¿sabes qué? No sé, pasarme el número de otros traumatólogos porque quiero una segunda opinión, quiero una tercera y hasta una cuarta opinión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ella me dice, bueno, me han pedido que le coloque una faja especial, no hay problema, ya le he comprado la faja. Pero algo que me ha llamado la atención es lo siguiente. Él me ha pedido que esté día por medio en su consulta. Ya está bien, excelente. Día por medio para que le valore, para que le revise, para ver si es que existen algunos cambios en la placa radiográfica que le han tomado y que esto tengo que hacerlo durante 6 meses. Y que por sus honorarios debo cancelar $4,000 por adelantado. Yo me he quedado en shock. $4,000 por adelantado. ¿Por qué? ¿Qué le está haciendo? Eso es lo que me ha dicho. Bueno, me comunico con otro traumatólogo y me dice, ¿quién te ha dicho eso? Bueno, hemos empezado a hablar mal de ese traumatólogo, ¿no? Entonces, no había razón para realizar tal cobro. Imagínense pedir $4,000 por adelantado para colocarle una faja. Ustedes eso van a tratar en pediatría cuando estén realizando sus rotaciones. No hay necesidad de realizar cobros excesivos. Yo le decía, la reconsulta médica, porque dentro de los estatutos del colegio médico tenemos lo que es una consulta y la reconsulta no se paga. No, él no hace reconsultas. Bueno, tampoco es ético, ¿verdad? Probablemente este médico se ha visto perjudicado durante la pandemia, no ha recibido ingresos, no ha sabido cómo administrarlos. Y bueno, qué mejor que sobrecargar a sus pacientes, en ese caso, con el dinero que él requiere. Entonces tampoco es ético. Otro punto, por ejemplo, miren, podemos hablar de este punto durante toda la clase. Otro punto es que ustedes siempre deben ofrecer lo que es un tratamiento adecuado al paciente, tomando en cuenta su capacidad económica, ¿sí? Ese es otro error común dentro de la práctica clínica. Les hablo de ese punto, tratamiento. Muchos de nosotros trabajamos con visitadores médicos. Son aquellas personitas, ¿no?, que llevan los fármacos a los hospitales promocionándolos. Y nos hacen muchas veces algunas propuestas interesantes. ¿Sabe qué, doctor? Ha salido este fármaco la anterior semana, es un fármaco de fórmula alemana, cada cápsula tiene un valor de 12 bolivianos, ¿sí? 12 bolivianos cada cápsula. Si es que usted va a recetar este tipo de fármaco a aquellos pacientes que tienen este tipo de patología, nosotros le vamos a regalar a fin de año lo que es un viaje para usted y 2 acompañantes más a cualquier destino turístico dentro de Bolivia. Si es que usted nos apoya al promocionar este fármaco aproximadamente durante un año, entonces nosotros como empresa nos comprometemos a pagarle un viaje a Punta Cana en año nuevo para usted y 2 acompañantes. Si no tiene las acompañantes, nosotros le conseguimos. Les hacen ese tipo de ofertas, ¿sí? Y hay médicos que, bueno, por ganarse los viajes, recetan como locos ese tipo de fármacos. Y les dicen a sus pacientes, y ustedes son testigos seguramente, probablemente algún familiar atravesado por esto, sí o sí tienes que comprar este medicamento. Otro no me sirve. Este es bueno, es el mejor, los otros no. Tampoco es ético. Nosotros debemos cuidar el bolsillo de nuestro paciente. Si mi paciente no tiene las posibilidades económicas de comprar un fármaco, por ejemplo, que sea así de caro, entonces podemos ver otra opción terapéutica. Por eso debemos tener los conocimientos suficientes, ¿sí? Les pongo un ejemplo de lo que es ético. Bueno, hace algunas
semanas un empleado nuestro se fractura el tobillo y lamentablemente requería un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entre tantos traumatólogos, uno se ha ofrecido a operarle de forma gratuita y no ha cobrado los honorarios médicos. Este traumatólogo conversó con el anestesiólogo con el que trabaja explicándole la situación de esta persona, de que no contaba con los recursos económicos, el anestesiólogo no cobró, la clínica tampoco cobró lo que es la internación, y lo único que sí han tenido que cancelar ha sido los clavos y la placa que se le ha puesto para subsanar esta fractura, ¿no? Esto, bueno, es lo correcto, ¿no? Debemos siempre ver qué métodos buscar, hablando en lo económico, para resolver un problema de salud. Pasamos al segundo punto, que son hábitos y costumbres, que forma parte de este penúltimo punto, ¿no? También influencias históricas, sociales y culturales. Ya forma parte de lo que es la cultura. ¿Cómo ustedes creen que los hábitos y costumbres de un individuo pueden influir en la relación médico-paciente? Doc, en lo personal, Adelante, o sea, Cristian. tanto los hábitos y costumbres, uno puede ver mucho en el caso de Bolivia, las costumbres que se tienen dentro de las pequeñas comunidades más alejadas de la ciudad. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, ellos tienen sus curanderos y muchas veces prefieren la opinión del curandero a la del médico o del huesero, creo que lo llaman también, en vez del tratamiento profesional de un traumatólogo, ¿no? Entonces eso podría ser algo dentro de la costumbre, bajo mi perspectiva. Listo, está bien, ¿no? Lo que mencionaba su compañero. En nuestro medio especialmente, en Bolivia, ¿no? Antes éramos República de Bolivia. Ahora somos Estado plurinacional, múltiples naciones culturales conforman parte de Bolivia. Y cada nación originaria tiene una costumbre totalmente diferente. En este punto, doctores, tenemos que, a ver, ¿cómo lo digo? Tenemos que ser hasta cierto punto accesibles, ¿sí? Porque recuerden que tenemos en nuestro país leyes que habilitan a estas personas a ejercer la medicina, entre comillas, ¿no? Medicina tradicional. Dentro de nuestras leyes, reglamentos, estatutos como nación, se consideran a estos curanderos como médicos ancestrales. Y lamentablemente muchas veces complican lo que es un tratamiento, ¿no? Los famosos hueseros, por ejemplo, que nunca han estudiado traumatología, pero son capaces, entre comillas, de solucionar fracturas. Pero muchas veces esa fractura puede, bueno, curar de forma inadecuada y originar complicaciones estructurales y funcionales, etc. Pero dentro de nuestra ley, lamentablemente, se admite este tipo de ejercicio, ¿no? Algo que no debería suceder. ¿Por qué les digo que tenemos que tener que manejar con cuidado este punto? Porque también tenemos, especialmente, bueno, con el gobierno de turno, todo es racismo y discriminación, ¿sí? Recuerden lo que les he mencionado, ustedes ya este año van a realizar sus prácticas clínicas, creo que a partir de mayo ya regresamos a la presencialidad. Entonces, tienen que tener cuidado de tratar este tipo de pacientes, porque muchas cosas pueden ofenderles, ¿sí? Debido al choque cultural. Entonces, por muy ridículas que nos parezcan las ideas de estos individuos, hasta cierto punto debemos aceptarlas. Pero nuestra función como médicos no solamente es curar, sino también es educar a los pacientes. Les pongo un ejemplo.
¿Qué cosas, a ver, que estén relacionadas con nuestra cultura es lo que he visto acá? Aquellos niños que miccionan en horas de sueño. ¿Qué es lo que hacen en el campo? Lo que hacen es para evitar que sigan miccionando durante horas de sueño y mojen la cama, hacen sentar a los niños sobre ladrillos calientes o sobre piedras calientes. Especialmente cuando yo rotaba en el servicio de pediatría, cuando era interno, veíamos niños con quemaduras graves de segundo y tercer grado. Forma parte de su cultura. No les estoy diciendo que esté bien, sino tenemos que educar. Tenemos que decirle a aquella persona, al papá, a la mamá que ha realizado este tipo de acto, que no es lo adecuado, que existen otros procedimientos que pueden ayudarle al niño a que no moje la cama. ¿Sí? Otro ejemplo, he visto personas que presentaban otitis, inflamación del oído, donde alguno de ellos por su cultura creía que miccionándose en el oído, usando la primera orina de la mañana, esto podía sanar y complicaban su estado de salud. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, en vez de discutir, en vez de criticar al paciente, lo mejor es educarle. Decir que este tipo de procesos son inadecuados. ¿Listo? Pasamos al otro punto, miren. Bueno, ya hemos hablado sobre valores, hemos hablado sobre idioma, lengua, hablamos sobre lo que es medio social. ¿Qué entienden ustedes por medio social? ¿Y cómo influye un medio social? Podría ser debido a las circunstancias actuales en las que se encuentra el país en la región. Podría ser ejemplo una guerra que está en el país y cómo va a ser la lado del otro bando o hacia un soldado que está muy mal herido, entonces será algo que va a influir demasiado en la relación médico-paciente. Ya está bien, es un ejemplo válido, pero en nuestro medio, a ver, en nuestra sociedad, ¿cómo creen que la sociedad en la cual nos encontramos inmersos afecta nuestra relación? A ver, ¿qué nos dice Mario Leonardo Centeno? No te escuchamos, Mario. Hola, doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. En nuestro medio social, bueno, existen diferentes medios sociales donde, por ejemplo, puede ser que los pacientes no crean, no confíen en los médicos, entonces van con una desconfianza de fondo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la vecina que le cuenta a la señora que es nuestra paciente que su hijo se cura mejor con otro método que le dijo la tía de su amiga, digamos. Podría ser, pienso. A ver, medio social. ¿Qué entiende por medio social? Nuestro país vive en constante convulsión social. ¿Qué nos dice Marifé? Doctor, cuando hablamos de medio social, se refiere al contexto en el que vivimos. Sí. Entonces, muchas veces el médico tiene que adaptarse a ese medio, obviamente sin perder ese profesionalismo que tiene, pero tendría que adaptarse para que el paciente pueda entenderlo. Miren, les pongo el siguiente ejemplo. Hace algunos meses atrás, bueno, ya un año y más, cuando hubieron esos problemas sociales, políticos, les comento qué es lo que me ha sucedido. Les voy a poner dos ejemplos. Bueno, me llaman del colegio de mi hijo y me dicen, ¿sabe qué? No vamos a pasar clases, estamos suspendiendo actividades porque están bloqueando.
Así que lo más probable es que si usted llega acá a las 3 de la tarde, bueno, retrase, o perdón, si es que salen como usualmente los estudiantes a las 3 de la tarde, lo más probable es que los padres retrasen su llegada por los bloqueos y todo eso. Me llamaron a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces me dicen, venga a recogerlo, vamos a suspender actividades. Yo me encontraba en el edificio de la América y justamente mientras estaba hablando he logrado observar que algunas personas estaban bloqueando en plena América y Libertador. Pero era un bloqueo un tanto inusual, ¿no? Porque generalmente son personas, colocan sus llantitas, algunas ramitas por allí, pero han llegado camiones, como 4 camiones con piedra. Y han descargado la piedra en plena avenida, impidiendo el paso. Bueno, entonces salgo de la universidad y llego hacia la América y Perú, creo, porque todo estaba bloqueado. Y me encuentro con unas señoras que también estaban a punto de bloquear. Entonces me bajo del auto y les digo, ¿saben qué? Por favor, así de forma educada, ¿no? Necesito pasar, subiendo a mi hijo, a recogerle al colegio. Y bueno, muy intransigentes estas personas. Han empezado a decirme de todo, que no apoyo su lucha, que soy masista, que debería bloquear, etc. Bueno, no les hice caso, me estaba dando media vuelta en contrarruta para buscar otra vía alterna. En ese momento se acercan unas señoras de una edad avanzada, señoras, mire, y empiezan a apedrear el auto. Sí, ese es un ejemplo de que un problema social daña lo que es la relación médico-paciente. Bueno, yo me enojé, bajé del auto, ya no les dije por favor, también les hice recuerdo a sus antepasados y me pusieron ramas, clavos debajo de las llantas. Bueno, tuve que salir de allí corriendo, ¿sí? He llegado al colegio, pero totalmente alterado, enojado, con los vidrios rotos, con el auto abollado, etc. Un ejemplo del medio social, que influye en nuestros actos, por ejemplo. Si nada de eso hubiera pasado, yo hubiera llegado tranquilo, etc. Ponemos el mismo ejemplo en el Alto, en la ciudad del Alto. Muchas personas, no sé si ustedes han visto, si han estado pendientes de las noticias en aquella ocasión, pero evitaban el paso de las ambulancias, por ejemplo. Revisaban quiénes estaban en las ambulancias, si realmente eran médicos, etc. Y debido a todos los problemas que han existido y debido a aquellas personas que forman parte de la representación de los médicos, nosotros hemos quedado mal, ¿no? Especialmente bueno, por las acciones políticas que muchos representantes durante este periodo han tenido. El medio social, doctores, influye en diferentes aspectos, ¿no? Evitan lo que es una atención médica oportuna. El ejemplo de las ambulancias. Les bloquean el camino, la ambulancia no puede llegar al hospital y muchas veces eso llega a poner en riesgo la vida del enfermo. Otro ejemplo en el cual el medio social puede afectar esta relación, que cuando acá tenemos paros y bloqueos es frecuente. Hablando ya de relación médico-paciente, trabajamos bajo citas en horarios determinados, pero resulta que debido a estos problemas sociales, uno muchas veces no es capaz de llegar a esa cita en el horario determinado.
Entonces, eso daña la relación médico-paciente. Muchas veces yo he visto a algunos colegas médicos que se enojan, ¿no? El paciente les dice, ¿sabe qué, doctor? Había bloqueo, por eso no he podido llegar a tiempo. ¿Y cuál es la respuesta del médico? A mí qué me importa. Deberías tomar en cuenta, yo qué sé, vías alternas, deberías tomar tus previsiones para llegar a tiempo. Yo ya me estoy yendo. Chao, adiós. ¿Sí? Entonces, todos esos problemas sociales por los cuales atravesamos afectan la relación médico-paciente. Muchas veces debido al tipo de respuesta que tenemos con nuestros propios pacientes, ¿no? Influencias históricas, sociales y culturales. Eso es lo que probablemente en este momento nosotros estamos viviendo. Influencias históricas, sociales y culturales. Es un país de pluriculturalidad. Es un país con diferentes clases sociales, económicas, ¿sí? Con diferentes creencias, con diferentes costumbres, y tenemos la influencia histórica, especialmente influencia política, ¿verdad? Entonces, eso también afecta. Y si ustedes se dan cuenta, ponemos otro ejemplo, a ver, de política. Tenemos dos bandos ahora, ¿no? Tenemos los masistas y tenemos los pititas. Díganle a un pitita masista, se va a querer morir. Díganle a un masista pitita, igual se va a querer morir. Entonces, eso afecta a la relación. Puede ser que entre ustedes existan diferentes ideologías políticas, pero yo le aseguro que aquella persona que apoya al partido de gobierno, que es del MAS, ni les menciona a ustedes. Sí, se queda calladito. ¿Influye en su relación? Sí, claro que influye en su relación, porque eso va a impedir que esta persona se exprese ante ustedes de forma correcta. Entonces, bueno, son algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta, componentes sociales. Antes de hablar de los componentes éticos, existen otros componentes. Pregunta, ¿ustedes creen que la geografía es un factor que puede afectar la relación médico-paciente? ¿O una relación? O sea, Doc, cuando dice geografía, pienso en la distancia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acá y mi paciente está en otro país, entonces no sería lo mismo. Listo, a ver, les pongo el siguiente ejemplo. Hay un dicho, ¿no? Que dice amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Entonces, miren, afecta una relación en todo sentido. ¿Por qué? Porque no pueden encontrarse, no pueden verse, no pueden tocarse, etc. Y lo mismo sucede con la relación médico-paciente. Necesitamos observar a nuestro paciente, necesitamos examinar a nuestro paciente, necesitamos tocar a nuestro paciente, necesitamos escucharlo, etc. Ahora se ha puesto de moda lo que es la telemedicina, donde solamente se realizan consultas médicas tomando en cuenta el motivo de consulta, pero se deja de lado lo que es el examen físico, que es importante dentro de la práctica clínica para realizar lo que es un diagnóstico preciso y oportuno. ¿Sí? Miren, cuando hablamos de geografía, ¿no? Lo que su compañero ha mencionado, la distancia. Ayer creo que les he puesto el ejemplo. Dentro de lo que es 1 kilómetro cuadrado tenemos 20 hospitales en el cercano. Y todas aquellas personas que viven en las provincias tienen que emigrar hasta la ciudad para realizar su atención médica todos los días. Ni hablemos del Hospital Viedma, que es el hospital público de tercer nivel. Todos los días colapsa. ¿Por qué? Porque no tenemos centros de tercer nivel en provincias que sean capaces de solucionar los problemas de salud. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la geografía también es otro factor importante. Tenemos otros componentes, fíjense, éticos de la relación médico-paciente. En la esencia misma del médico, que enseguida vamos a ver eso, preparación y técnica adecuada, perfeccionamiento profesional continuo, disposición amistosa, diligencia en atención y respeto, respeto a condición económica y respeto a lo que habíamos hablado, ¿no? Ideología política. Hablamos de este primer punto, esencia misma del médico. Lamentablemente, muchas veces no se puede cambiar este primer punto. ¿Qué entienden ustedes por esencia misma del médico?
Se podría decir que la esencia misma del médico es la base que todo médico tendría que tener éticamente, por ejemplo, el mismo juramento hipocrático. ¿Y eso de qué depende? En sí, todos tendríamos que tener la base y defender ese juramento hipocrático cuando lo hagamos, pero depende mucho de la libertad y sus mismos ideales y pensamientos que cada médico tiene en contra o a favor de este juramento. Listo. A ver, el juramento hipocrático dice que nosotros debemos respetar la vida. Yo les pregunto, doctores, ¿ustedes están a favor del aborto o en contra? En contra. ¿Por qué? Ya que ya se ha demostrado que la vida humana se realiza como tal y una persona como tal ya se forma desde el momento que se forma el cigoto. Y el cigoto ya está vivo. Por ende, si el cigoto ya es una persona y está viva, al abortar matas a una persona. A ver, ¿quién está a favor del aborto? ¿Y por qué? Ninguno. Yo estoy a favor. A ver, adelante, ¿por qué? Bueno, sí, lo que dice mi compañero tiene cierta razón, pero como a ver, un ejemplo claro es nuestro país, que existen muchas personas huérfanas y al privar a las mujeres de lo que es el aborto va a haber más personas huérfanas y algunos de los términos que usan los pro vida son que un niño es una vida, que amor, que no sé qué, pero si una persona no está en condiciones de darle eso a un ser humano, creo que no es lo correcto. Por eso. Ya está bien. A ver, ¿alguien más? Doctor, Doc, tal vez una tema de... Adelante, Noelia. Noelia, adelante. Yo ya hablé. Sí, pero no lo escuchamos. A ver, adelante, Francisco, entonces. yo respecto al aborto no me gusta opinar mucho, pero por ejemplo en Chile, ahora hace un par de meses atrás, la farmacéutica que le vendía la pastilla anticonceptiva a los consultorios o al gobierno para ser entregado a las mujeres de forma gratuita, fallaron más de 3 marcas, varios lotes y creo que habían algo así de como 1000 y algo niños que se gestaron por error de estas pastillas. Y las mujeres decían que ya iban a tomar sus pastillas, la tomaban con su uso habitual, de forma correcta, sin pasarse de ellas, y quedaron embarazadas por un error anexo a ellas, y que porque ellas tenían que hacerse cargo de esa vida que ellas no querían, que no planearon y que no les corresponde cuidarla ahora. Entonces ellas querían abortar y el gobierno les dijo que no. Y el error de las pastillas se le cobró una multa a las empresas, pero para el gobierno no se le va a dar ningún peso a ellas, a las afectadas. Entonces yo encuentro que allí podría ser opcional el querer abortar o no a estos individuos que se están gestando. Listo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, existen, varias condicionantes que nos obligan a pensar de diferente manera. Eso ya depende de varios puntos. Depende de la educación que han recibido, dependen del tipo de pensamiento que tienen, del tipo de ideología. Algunos, como su compañera nos decía, son pro vida, ¿no? Hay otros que están a favor de lo que es el aborto. Hay otros que tienen una ideología mucho más liberal. Hay otros que son conservadores, por ejemplo, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de la esencia misma del médico. Es un punto que es difícil cambiar, ¿sí? Ustedes van a ver dentro de la práctica clínica que existen médicos, que son, o que ofrecen, mejor dicho,
lo que es un trato amable a sus pacientes. Y hay otros que tienen lo que es un temple mucho más serio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es así. Es prácticamente imposible de cambiar, ¿no? Les pongo un ejemplo dentro de las clases que nosotros estamos impartiendo. Siempre, 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 y les aseguro que probablemente algunos de ustedes ha, ha cometido lo siguiente. En tercer año todos me conocen. Cuando preguntan la materia en la cual se va a inscribir, semiología o fisiopatología, preguntan los estudiantes de segundo. ¿Quién va a ser nuestro docente? Tenemos al doctor Salvatierra, que ya lo conocen porque es su docente de fisiología. Tenemos a la doctora Crespo y tenemos al doctor Díaz y al doctor Sabat y al doctor Quiroga. ¿Qué es lo que hacen? Primeramente llenan los grupos del doctor Salvatierra, doctora Crespo, doctor Sabat, doctor Quiroga. Bueno, y aquellos que no tuvieron la suerte se inscriben a mis grupos. ¿Por qué? Porque les exijo trabajos, porque los exámenes en teoría son difíciles, porque no nos basamos en un libro, estudiamos 2 o 3 libros, etc. Pero desde mi punto de vista, miren, desde mi punto de vista, yo quiero formar profesionales que sean capaces, no que sepan lo básico, sino que lleguen al cuarto año sin ningún problema o inconveniente en medicina interna. Yo pienso así. Y si ustedes preguntan a sus compañeros de cuarto año, por ejemplo, a diferencia del doctor Sabat, que ha sido mi docente, el doctor Sabat es excelente médico, es un amor de persona, tiene un trato amable con todos sus estudiantes, a diferencia de mi... Doctor, se desactivó su audio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son algunos puntos que son difíciles de cambiar, ¿no? La esencia del médico. Pero independientemente de eso, recuerden que el trato tiene que ser amable, ¿no? Preparación y técnica adecuada. Ese es otro punto importante, doctores. Ayer les había puesto un ejemplo a sus compañeros del grupo G. Tenemos que saber utilizar y expresar nuestras ideas de forma adecuada, ¿sí? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Probablemente a muchos y a muchas les parezca grosero, pero es lo que sucede con frecuencia en la práctica clínica, ¿sí? Miren, supongamos que yo estoy revisando a una paciente de sexo femenino. Acude a una consulta ginecológica. Y yo tengo que realizar lo que es la exploración ginecológica. Tengo que colocar lo que es un espéculo y revisar sus genitales. ¿Cómo se sentirían ustedes? A ver, les vamos a preguntar a las señoritas. Si yo les digo, ¿saben qué? Acuéstese sobre la camilla, vamos a revisar sus genitales, pero para tal efecto necesito que abra las piernas. ¿Cómo se sentiría? A ver, Isabel López. Sería un poco incómodo, al menos para mí, porque abrir de piernas como que suena un poco grosero. No suena un poco, es muy grosero. ¿Qué palabras usted utilizaría entonces, Isabel? Para dicho procedimiento necesitaría ver sus genitales y si usted me podría colaborar, por favor, permitiéndome, se podría decir, separando un poco las piernas para que yo pueda explorar mejor el área. Separando las piernas o separando las rodillas, separando los talones, o nosotros podemos colocar a nuestra paciente en la posición que nosotros creamos conveniente, indicándole que adopte esa postura siempre de forma amable, ¿no? Cuando hablamos de preparación técnica adecuada, de la misma forma, todo procedimiento, doctores, tiene que ser informado. Ponemos otro ejemplo que es muy molestoso para las señoritas. A ver, estamos hablando en este caso de lo que es el examen de mamas. Imagínense que la paciente acude a ustedes por presentar una masita, una bolita de una glándula mamaria.
y ustedes, sin previo consentimiento, le tocan. ¿Cuál creen que es la respuesta de esa persona? Doctor, Adelante, a ver, Isabel. se sentiría antes que nada, como está un poco delicado el tema sobre abuso y demás, yo creo que se sentiría incluso hasta ofendida de que le toque sin su consentimiento, porque hasta donde tengo entendido tienes que pedir permiso para realizar ciertas exploraciones. Exacto, ¿no? Lo que dice su compañera. Y hay algo importante que ha mencionado su compañera. Y, a ver, escuchen que hay diferentes factores que influyen en esto. La sociedad en la que actualmente vivimos, ¿sí? Em, por ejemplo, em, vivimos actualmente en una sociedad que es un tanto particular, ¿no? Porque todo les causa conmoción, todo les causa angustia, etcétera. Y ustedes son testigos, han visto, por ejemplo, el famoso lenguaje inclusivo, ¿sí? Para mí es absurdo, digamos, probablemente para algunos de ustedes sea lo mejor, ¿no? Mm, hablamos de géneros, por ejemplo. Para mí hay dos géneros, masculino y femenino. Los 20 demás que existen últimamente debido a lo que es políticamente correcto, bueno, científicamente no lo es. Entonces existen varios puntos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Que pueden influir en este aspecto. Y lo que su compañera decía es verdad. Y yo tengo que pedir permiso. Puede ser que mi paciente haya acudido por presentar dolor en la glándula mamaria derecha, pero si yo le toco sin avisar del procedimiento que yo estoy realizando, puedo meterme en problemas. Porque más adelante vamos a ver al finalizar este semestre que existen algunas técnicas para realizar la exploración de la glándula mamaria. Y una de las técnicas, por ejemplo, que se utiliza con frecuencia para ver si es que existe algún tipo de secreción a través de las glándulas mamarias, es una que denominamos la técnica del ordeñeo. Es como si estuviéramos ordeñando. Tomamos el pezón, lo presionamos un poquito y lo traccionamos hacia adelante. Eso es muy molestoso. Imagínense que nosotros realicemos este tipo de procedimiento en una persona de sexo femenino sin previo aviso. Obviamente va a generar lo que es algún tipo de problema. Se va a sentir acosada, se va a sentir vulnerada a nuestro paciente. Entonces, la recomendación que yo siempre les hago a los estudiantes, especialmente a los de su año, que por primera vez van a ver un paciente esta gestión. Si van a revisar a una paciente de sexo femenino, varones, si van a revisar a una paciente de sexo femenino, lo mejor es que realicen la exploración física en compañía de personal femenino. Pídanle ayuda a la enfermera. Bueno, no hay necesidad de pedir ayuda, ¿sí? Lo que importa es la presencia de esa persona para tener un testigo allí, ¿sí? Que esté su compañera de grupo, su compañera de rotación, viendo qué es lo que se está realizando. Lo mismo para las señoritas. Muchas veces tienen y van a realizar examen físico en pacientes de sexo masculino. Yo les comento una experiencia desagradable hace algunos meses atrás. Una doctora recién graduada que ha sido contratada por este tema de la pandemia, estaba revisando un paciente de sexo femenino que había asistido al servicio de emergencias por presentar lesiones que sugerían enfermedades de transmisión sexual. Tenía la presencia de vesículas y existía la presencia de verrugas a nivel de sus genitales. Cuando la doctora estaba revisando este tipo de paciente, ¿sí? Este paciente, bueno, ha presentado un comportamiento inadecuado frente a la doctora. Le estaba insinuando cosas. La doctora ha dejado de atenderle y no quería verle más al paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido en una segunda ocasión? Ya teníamos el antecedente de que este paciente tenía este tipo de comportamiento.
Entonces, lo que hemos hecho, enviar a otra doctora, sin embargo, acompañado de personal masculino. El enfermero le estaba asistiendo durante todo el procedimiento, durante toda la evaluación clínica. ¿Y qué es lo que ha pasado con el paciente? Ha moderado su actitud. ¿Sí? Entonces, tienen que tener, doctores, cuidado con eso. El perfeccionamiento profesional continuo. Bueno, eso se logra a través de la práctica. Ustedes van a ver que probablemente cometan todos los errores de los cuales estamos hablando cuando evalúen a un paciente. Pero todo esto se perfecciona gracias a la práctica continua. ¿Sí? Siempre tenemos que tener disposición amistosa, por muy enojados que estemos. Es algo que yo les recomiendo también a mis estudiantes. Los problemas que tienen en casa, bueno, déjenlos en la casa. Y los problemas que tienen en el hospital, en los lugares de trabajo, déjenlo en el hospital. ¿Sí? No debemos mezclar lo que es nuestra vida profesional con nuestra vida personal. Eso nos va a ayudar a permitir y tener lo que es una disposición amistosa. Diligencia en atención y respeto. Bueno, sí hemos visto, ¿no? Siempre debemos ser atentos, siempre debemos tratar a nuestros pacientes con respeto. Respeto a la condición económica, que ya hemos mencionado también, hemos puesto diferentes ejemplos. Y respeto a la ideología política. Ahora, ¿cuáles son algunas reglas para tomar en cuenta de todas las que hemos hablado, para manejar de forma adecuada la relación médico-paciente? Eso es lo que les decía a un inicio, ¿no? Las emociones ocupan un primer plano en la relación con su enfermo. Sin embargo, eso no significa que debemos relacionarnos sentimentalmente o emocionalmente con nuestro paciente. Por el ejemplo que nos daba su compañero Andrés, si llega un paciente enfermo, llorando, angustiado por un problema de salud, si yo me pongo a llorar junto a mi paciente, él pierde completamente la confianza en nosotros. Y sobre esto les pongo un ejemplo. El primer año que yo empecé a trabajar como docente en la Universidad del Valle, conocí a una alumna que, bueno, su mamá había fallecido hace poco. Y imagínense, ella tenía 20 años y había perdido a su mamá recientemente. Se encontraba muy triste, muy angustiada y todas las clases lloraba. Alguna vez me acompañó al hospital y vimos un caso similar. La mamá murió en el servicio de terapia intensiva por una infección intrahospitalaria. Tenía un tumor en el cerebro que se ha logrado extirpar, pero por su estado delicado se encontraba internada en terapia intensiva, lamentablemente ha adquirido lo que es una infección intrahospitalaria y eso es lo que le ha matado, ni siquiera el procedimiento en sí. Entonces llegó un momento donde ella me acompaña y vemos un caso similar. Una señora de unos 40 y tantos años de edad que tenía 3 hijos y que tenía un tumor de la misma forma en la cabeza. Ella se puso a llorar en la consulta. Le abrazó a la señora, le besó, le dijo que se iba a recuperar, que no se preocupe, que tenga fe y muchas cosas más. La señora esta hasta cierto punto se ha sentido bien, pero ya para su segunda consulta ella ha pedido que solamente en el consultorio se encuentren médico y paciente. No quiero estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente le hizo angustiar más. Y debemos evitar eso a toda costa en nuestros pacientes. ¿Sí? Recuerden que un enfermo ya es una persona angustiada. Entonces, debemos tener en este caso nuestras emociones, podríamos decir hasta cierto punto intactas. Hay historias tristes en el hospital y muchas cosas, pero siempre tienen que mantenerse firmes en sus emociones, ¿sí? No pueden llorar junto al paciente. Miren, por ejemplo, esto.
Ya sabemos que es un enfermo. ¿La angustia es igual a iatrogenia? La verdad, sí. Definan qué es salud, doctores. Según la OMS, sería un estado de completo bienestar emocional, psicológico, social. O sea, que no simplemente se centra en el bienestar o la homeostasis que tiene el organismo. O sea, lo amplía a un marco más general, ¿no? Listo, está bien, ¿no? Es aquel estado de bienestar social, físico, mental, etc. Una persona enferma es una persona angustiada. Y muchas veces cuando el médico se angustia, origina lo que es mayor enfermedad en el paciente. ¿Sí? Miren, yo hace poquito, el mes de enero, sufrí una pérdida muy grande dentro de mi familia. Y bueno, todo el mundo dentro de mi familia se encontraba angustiado, ¿no? Sabíamos como médicos a lo que nos estábamos enfrentando, sabíamos cuáles podían ser las probables consecuencias. Lamentablemente el desenlace ha sido el esperado, pero existía tanta angustia que eso ha llegado a manifestarse físicamente. Familiares míos, bueno, incluyéndome, pero algunos familiares, una persona muy cercana que también estaba atravesando por esto, ha llegado a infartar debido a la angustia que sentía. Él no era el enfermo, él no estaba en unidad de cuidados intensivos, pero debido a la angustia grande, debido a las alteraciones emocionales grandes en aquel entonces, ha llegado a sufrir un infarto. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Estoy triste. Y muchas veces el compañerito, el familiar que está cerca de ustedes les dice, bueno, ya no estés triste. No es tan fácil, ¿no? Entonces, muchas veces con ese tipo de respuestas generamos mayor angustia. Y eso origina mayor enfermedad en nuestro paciente. En vez de que nosotros ayudemos a nuestro paciente a superar su cuadro, lo estamos empeorando. Entonces, como médicos, prohibido angustiarse por las situaciones que presentan nuestros pacientes. Ayer alguno de sus compañeros mencionaba de otro grupo que las expresiones, no solamente el carácter, no solamente el tipo de lenguaje que utiliza un médico, es capaz de dañar la relación médico-paciente, sino también las expresiones faciales o las expresiones corporales. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, a ustedes les van a preguntar, cuando ya sean profesionales, doctor, ¿se va a salvar mi familiar? Imagínense que ustedes, bueno, llevan los ojos hacia arriba, se rascan la cabeza o evitan hacer contacto visual. Al paciente o al familiar del paciente lo van a angustiar más, o al mismo paciente. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado sobre su expresión corporal y facial. Eso dice mucho de ustedes. ¿Sí? Yo tengo una mala manía de cruzar mucho los brazos. Cuando alguien me está hablando, le miro fijamente a los ojos y cruzo los brazos. ¿Qué pensarían ustedes si yo adopto ese tipo de postura? Los miro fijamente mientras me están hablando y cruzo los brazos. Intimida. Que intimida, que estoy enojado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pero yo estoy tranquilo, estoy bien, no estoy enojado, les estoy escuchando atentamente, yo estoy concentrado. Es mi posición de concentración. Pero para ustedes puede significar que estoy enojado, que estoy tratando de intimidarles. Entonces debemos tener cuidado con lo que son ese tipo de expresiones, ¿no? Conocer los rasgos de nuestra propia personalidad y emociones. Esto es sumamente importante, doctores. ¿Sí? Y está en relación con
el último punto. No podemos responder agresividad con agresividad. No podemos responder ante el llanto de nuestro paciente con llanto, porque ya saben, lo vamos a angustiar más. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo, de la misma forma, una experiencia que igual, bueno, de todo me ha pasado en el internado. Por suerte en la residencia no, porque ya sabía este tipo de situaciones, ¿no? Llegó una vez un paciente que se encontraba llorando en el servicio de emergencias. Y bueno, no sabíamos por qué estaba llorando, nos acercamos al paciente, el paciente no quería hablar, seguía llorando. Como estamos en un hospital, o sea, eso es frecuente, ¿no? De observar. Entonces nos alejamos de él, suponiendo que algún familiar se encontraba en un estado grave o delicado y que por esa razón no quería hablar y que por esa razón era el llanto. Llegó un momento donde este individuo ingresó a la sala de emergencias y empezó a golpear a medio mundo. A nuestras compañeras, a la doctora que se encontraba de turno en aquella ocasión. Y bueno, tuvimos que bajar corriendo con algunos compañeros del internado y hemos terminado reduciendo a esta persona, ¿sí? Utilizando fuerza. Entre 2, 3 personas al piso, hemos amarrado sus pies con cinturones, de la misma forma las manos, hemos llamado a la policía vino y se lo llevó. Pero en el transcurso del día acudió una señora al hospital, preguntando justamente por su hijo, ¿no? Nos mostró una fotografía de él y era la persona a la que hace algunas horas atrás habíamos golpeado, lo habíamos atado de pies y manos y habíamos llamado a la policía para que se lo lleve. Y la mamá, bueno, la señora era la mamá, nos dice que su hijo consumía drogas, que había estado como 8 meses en abstinencia y que justamente ese día había recaído. Su mamá había encontrado, bueno, esta sustancia ilícita en su habitación y él por vergüenza escapó, salió, etc. Él era una persona angustiada que estaba demostrando ese tipo de angustia o estaba expresando su angustia a través de la agresividad. Y nosotros lo que hemos hecho en aquella ocasión era demostrar agresividad con él. Era una persona que estaba en busca de ayuda, por eso estaba en el hospital. Pasaron los días y bueno, asisten al hospital y la señora tiene la oportunidad de contarnos qué es lo que había sucedido con su hijo, ¿no? Que había recaído, justamente, ¿no? Lo que les he mencionado, que tenía vergüenza, que él había asistido al hospital justamente para solicitar ayuda, etc. Pero nosotros hemos respondido a la agresividad de este paciente con agresividad. En ningún momento por nuestra cabeza ha pasado que requería ayuda. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no debemos responder la agresividad con agresividad. Y muchas veces sucede eso dentro de la práctica clínica. Un paciente agresivo es un paciente angustiado. Yo les aseguro que durante el último tiempo, durante los últimos meses, esto han visto en redes sociales. Varias personas que están con el teléfono celular, que están gritando a los médicos por atención médica. Terrible la situación. Son personas angustiadas. Entonces debemos entenderlas. No sé, hace algún tiempo salió un video, creo que fue en La Paz o en el Perú, no estoy seguro, donde una persona se quejaba por los malos tratos que recibía su familiar por parte del personal médico. ¿Y qué es lo que hacía el personal médico? Bueno, a la señora y a las personas que estaban filmando también le hacían recuerdo a la mamá, al papá, le trataban de lo peor, lo insultaban, etc. No es adecuado eso. Lo mejor que se podría hacer en ese tipo de situaciones, donde una persona demuestra agresividad, es
conversar con esa persona, hablar con esa persona, hacerle calmar a esa persona, entender. Porque si ustedes van a responder con agresividad, bueno, la relación se les va a escapar de las manos. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay varios factores que, como les había mencionado, son capaces de afectar la relación médico-paciente. Así que, por favor, a tomar en cuenta a partir de ahora para tener su primer contacto con los pacientes. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Entonces, a ver, doctores, ya manera de resumen. ¿Qué pasa si fracasa la relación médico-paciente? Si fracasa todos estos puntos que hemos estudiado y no les hemos prestado atención. Si no tomamos en cuenta la geografía, alteraciones emocionales, la posición social, económica, cultura, grado de instrucción, educación, ¿qué pasa si yo no tomo en cuenta eso? No vamos a poder tener, o sea, realizar bien los pasos a seguir de la historia clínica, ¿no? El paciente no va a querer ser atendido, va a preferir ir a otro médico. Ya no va a El paciente existir se va a ir, el médico-paciente. paciente no va a querer atención. Y algo importante, ¿no?, que mencionaba su compañero. Es imposible que una persona con la cual hayan roto una relación les ofrezca datos. ¿Sí? Es sumamente imposible. No les va a querer decir ni el nombre. Y si esa fuera la situación, realizar, por ejemplo, el interrogatorio es prácticamente imposible. Si yo no puedo realizar el interrogatorio, no puedo recabar datos, no puedo estudiar síntomas, no puedo estudiar signos, no puedo llegar a un diagnóstico y no puedo llegar a nada. ¿Listo? Así de simple. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna. Fíjense, ¿qué pasa si la relación médico-paciente es efectiva? Existen modificaciones fisiológicas en el enfermo, ¿no? Lo que les había mencionado. Si yo demuestro angustia ante mi paciente, lo voy a angustiar más. Y ese tipo de alteración mental va a repercutir sobre su estado físico. Si la relación médico-paciente es efectiva, existe lo que es un adecuado estudio de síntomas y signos. Si yo puedo realizar un estudio adecuado de síntomas y signos, llego a un diagnóstico adecuado, y si yo llego a un diagnóstico adecuado, sé qué tipo de tratamiento debo usar en este tipo de pacientes. Entonces, doctores, es sumamente importante, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Ninguna. A ver, yo les pregunto entonces, miren, algo que con frecuencia me preguntan los estudiantes es cómo pueden ganarse su confianza en cuestión de minutos. ¿Cómo lograrían ustedes eso? Siendo El amable. trato que se le ofrece a la persona. Respetando cada una de las reglas establecidas en este punto, hasta este punto, creo yo. O sea, el ¿Listo? mismo saludo es Haciendo un parte, ¿no?, ambiente de la mucho más educación. cómodo para el paciente. Teniendo una actitud tranquila. Ya, ¿qué más? Aprender a escuchar, no solo oír. Yo creo que todo empieza desde el saludo al paciente, saludarle con amabilidad, con una sonrisa. Entonces eso le da o le ayuda a entrar en confianza. Listo. Bueno, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de algunas personas. Ustedes seguramente han visto. Existen personas que son capaces de ganarse la confianza de otra en cuestión de minutos, ¿sí? Eso probablemente no lo dominemos, pero hay otras personas que sí lo dominan. Especialmente, miren, a ver, yéndonos a un extremo, aquellas personas que sufren de alguna alteración psiquiátrica, por ejemplo. Hay muchas personas que utilizan este tipo de métodos para ganarse la confianza de un individuo, no para hacer cosas malas, digamos. A ver, les pongo un ejemplo. Algo que se ha puesto últimamente de moda
son los famosos coach, ¿sí? ¿Alguna vez han observado el tipo de actitud que tienen? Todos ellos tienen una actitud en común. Un tipo de personalidad en común. Los Trata de life ser tus coach. amigos. ¿Cómo trata de hacerte su amigo? Es muy alegre, es una persona que así vamos a jugar y así, o sea, te habla de cosas que tal vez te gustan para que puedas entrar en confianza o que gusta, ¿no? Busca un punto en común que gusta a diferentes personas para llamar tu atención. Sí, ¿verdad? Te sonríen, incluso hasta cierto punto les coquetean, se muestran amables, existe disposición, el tipo de atención que les ofrecen. Algo así es lo que nosotros tenemos que hacer para recabar datos. ¿Sí? Les había puesto un ejemplo, ¿no? Una forma de ganarse la confianza, de ganarse el respeto del paciente es llamándole por su nombre. Hemos hecho el ejercicio. Es diferente que yo le diga Cristian, Andrés, Francisco, Noelia, a que yo les diga, bueno, el chinito, el gordito, el flaquito, etcétera, o les ponga apodos, digamos. Entonces, a través de la práctica clínica y de la práctica, vamos a decir, reiterativa, se logra este tipo de aptitudes. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Yo creo que no, ¿no? ¿Todo claro? ¿Tenemos alguna duda? Es un tema que no tiene que ver nada con semiología, sí, pero sí es importante para que aprendan a relacionarse, ¿no? Con los pacientes. ¿Dudas, preguntas, doctores? Ninguna. Les llamo lista, entonces. Atentos. Doc, tengo una consulta antes de terminar, si me lo permite. Adelante. ¿Qué sucedería en dado caso si el paciente tuviera por así decirlo, un complejo de superioridad con el doctor? Bueno, suele suceder, pero a ver, ¿qué haría en ese caso? Bueno, yo le hago esta consulta por un ejemplo que lo voy a presentar a continuación. Por decirle, existen ciertas unidades, no, vayamos al grano. Hay diferencias entre la caja, por así decirlo, junto con los servicios médicos de salud para los militares. Y por lo que he notado, a pesar de claramente es un servicio destinado para ellos, pero cuando van a acudir a una consulta, tienen algún problema médico, no van en son de paciente, de necesito ayuda, tengo esta duda, tengo esta consulta, van de, tengo este problema y quiero que me des esta solución porque yo estoy pagando por este servicio. Claro que ha sido descontado y bla, 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 problemas políticos y demás, pero por lo que he notado, en las entidades públicas tienen ¿cómo decirlo? Un maltrato hacia los médicos. Los ven por debajo y si no cumplen con sus expectativas de curación al instante, Bueno, es se verdad, van. ¿no? Sí, se enojan. Es verdad lo que dice sus compañeros. Varias veces No sabría cómo no. ponerlo en palabras amigables, la verdad. Pero Sí, es un miren, maltrato. como les digo, con esto se van a enfrentar todos los días de su vida. ¿Sí? Todos los días. Más que complejo de superioridad por parte de ellos, yo creo que es por el complejo de superioridad que tenemos nosotros. Porque no aceptamos muchas veces segundas opiniones. No aceptamos muchas veces las cuestionantes que nos realizan nuestros propios pacientes. ¿Sí? Y les pongo el siguiente ejemplo. Obviamente, si tú no vas a explicar a tu paciente qué es lo que tiene, cuáles son las probables complicaciones, contraindicaciones, etcétera, la relación va a ser inadecuada, completamente. Debemos tener el tiempo para resolver todas las dudas que tenga nuestro paciente. ¿Sí? Yo les voy a poner dos ejemplos. Miren, hablando sobre el personal masculino y femenino médico.
Muchas veces el personal masculino se limita a dar un tratamiento específico sin dar más explicaciones. Tiene que tomar esto porque tiene que tomarlo. Punto. A diferencia de personal médico femenino, que tienen, bueno, mayor facilidad para expresarse. Yo podría decir que tienen mayor paciencia, son más amables que muchos médicos varones, mucho más amables, y se toman todo el tiempo del mundo para explicar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Les pongo el ejemplo. Tenemos un paciente ancianito que forma parte de los rentistas mineros, que han sido fundadores de la Caja Nacional de Salud, etc. ¿Sí? Este señor es terrible, terrible. Quiere que su problema de salud sea resuelto de forma inmediata. Ahora, yo quiero irme a mi casa sano. Y muchas veces existe este choque con el profesional de sexo masculino. ¿Sí? Tiene que tomarse eso, no se va a sanar de la noche a la mañana, por lo menos una semana tiene que estar bajo tratamiento y a la siguiente semana llega o regresa. ¿Sí? Y el señor se ve enojado y se va amenazando. ¿Quién se ha creído que es este médico? Que yo soy fundador de la Caja Nacional de Salud, yo realizo mis aportes al día, que soy el presidente de tal asociación, y al día siguiente el médico está en administración del hospital con la carta y el memorándum de por qué ha tratado a este paciente así. Porque él hasta cierto punto tiene poder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el personal femenino? ¿Sabe qué? Don Juanito, por ejemplo, tiene que tomar esto, esta pastillita blanca es para esto es para el otro, esto es para tal cosita. Si no toma le va a pasar esto, si se olvida va a pasar el otro. Le explica hasta de las reacciones adversas. Las reacciones adversas de este fármaco son estas, así que si sucede esto, me llama, le voy a dar mi número personal, me avisa, yo puedo ir a su casa, voy a ir a atenderle, etc. ¿Qué es lo que hace el mismo paciente? A esta doctorita le voy a recomendar para que le den su ítem, porque merece la caja tener profesionales así. Entonces, más que del propio paciente, depende de nosotros. Muchas veces los pacientes también tienen este complejo de superioridad, ¿sí? Creen saber más que el propio médico. No podemos decirle, bueno, yo soy médico, yo he estudiado 6 años de mi vida, más la especialidad 10 años, y no puedes decirme acá qué es lo que yo tengo que hacer o no. Fíjense, ese es un ejemplo de lo que hemos puesto de las últimas diapositivas. Estoy respondiendo a su agresividad con agresividad. ¿Y qué me va a hacer el paciente en este caso? Se va a enojar más, va a responder con mayor agresividad. Si el paciente cree eso, excelente, que siga creyendo eso. Yo no tengo que responder de la misma forma en la cual me trata el paciente. ¿Sí? Esa es la forma de evitar. En otras palabras, lo que estamos haciendo es cortar ese hilo de agresividad. ¿Listo? Nada más, ¿no, doctores? ¿Se ha entendido eso? No podemos responder de la misma forma en la que el paciente nos responde. O no podemos tratar de la misma forma que el paciente nos trata. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? Nada más, listo. Les llamo lista entonces. Así que atentos. Este es el grupo A, ¿no? Sí, doctor. Ya espérenme un segundito mientras carga mi lista. La siguiente clase vamos a empezar ya con el estudio de historia clínica. Y vamos a empezar con lo que es redacción, que es lo que nos interesa, ¿sí? Así que ya les voy a pedir que vayan estudiando lo que es historia clínica. Qué partes tiene, cuál es la importancia, etc. Vamos a ver historia clínica por lo menos unas 2 semanas aproximadamente. Doctor, una consultita. Adelante.
acerca de los exámenes, ¿los realizan todos los doctores de semiología o solo su persona los realiza para No, solo primera persona? Vaya, perfecto, gracias, Doc. listo, grupo A. Avan, Presente, doctor. Evo, Presente, Doc. Pegote, Presente, Doc. Arnés Villazón, Presente, Doc. Raya, no está, Barral, Presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Pau, Presente, doctor. Castellanos, Presente. Villela, Sí, presente. ¿Se escucha, no? sí, Daza, Gracias. Presente, Doc. Encinas, Presente, doctor. Reira, Flores, Presente, doctor. Presente. Flores Navia. Presente, doctor. Primero es Flores Arratia y luego Flores Navia, ¿sí? Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Niño de Guzmán, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Presente. Gutiérrez Alejandra. Presente. De la misma forma, ¿no? Gutiérrez Angulo es primero y Gutiérrez después. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. Gutiérrez Angulo, ¿está? José, Presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Caramillo, Presente, doctor. Loaiza, Presente, doctor. López, Presente, doctor. Luján, Presente, doctor. Márquez, Miranda Fernández, Presente, doctor. Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño Lipiri, Presente. Mundo Corre, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doctor. ¿Se me escucha? Sini Lupi, Presente, doctor. Orellana, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc. Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Arro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, nuestra Sánchez Ticona, Presente, doc. Torrejón, Presente, doctor. Torrico, Presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doctor. Beizaga, Velarde, Vélez, Zambrano Presente, Contreras, Presente, doctor. Zambrano. Zambrano Valenzuela, Presente, doctor. Zamorano Presente, doc. y Centeno. Presente, doctor. Listo, chicos, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chau, chau. Igual, Hasta luego. igualmente, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor.